Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en torno a estos coloquios bíblicos para continuar con nuestra serie para leer el Nuevo Testamento. Vamos a desarrollar en esta reunión el Evangelio de San Mateo. La reunión anterior habíamos dado un panorama general del Nuevo Testamento para más o menos entender qué nos vamos a encontrar cuando leamos los Evangelios. Y ahora vamos ya a empezar con el primero, según el orden que aparece en nuestras Biblias, el Evangelio de San Mateo. Y vamos a empezar con los capítulos del 1 al 13. Solamente vamos a desarrollar esta primera parte. Luego, en la siguiente reunión, la segunda mitad del Evangelio, para ir despacio porque repito lo que les dije en la reunión anterior. Después de cada sesión, vamos a tratar de leer lo que se ha conversado. Por lo tanto, después de esta reunión, vamos a confiar en que todos van a leer los capítulos del 1 al 13 del Evangelio de San Mateo. Vamos a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, a ti queremos consagrar estos minutos para que tú ilumines nuestra mente y nuestro corazón y nos permitas comprender tu palabra a fin de, comprendiéndola mejor, amarte más y amándote más, Señor, intentar seguirte con mayor fidelidad. Que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, nos acompañe en esta reunión y nos proteja y nos cubra y nos bendiga. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a entrar en materia. Hemos dicho que vamos a hablar del Evangelio de San Mateo de los capítulos 1 al 13. Para comprender el Evangelio de San Mateo es importante tener algunas consideraciones previas antes de comenzar la lectura. Primero, tenemos que saber que Mateo está escribiendo para los judíos de Jerusalén. Esto es un dato bastante importante porque cada evangelista, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen destinatarios concretos, precisos y distintos entre sí. Y eso define el estilo, la orientación y los énfasis que tiene cada evangelio. Por eso no son idénticos. Hablan de lo mismo, pero tienen matices diferentes. Y esos matices se deben, por ejemplo, a quienes va dirigido el evangelio. Mateo escribe para los judíos, es decir, para su mismo pueblo donde Cristo creció. Entonces hay que meternos en la cabeza que ese judío tiene en su mente todo el Antiguo Testamento como base para, a partir de ahí, intentar explicar a Jesús. En cambio, Marcos, que escribe a los romanos, no tiene que hablar mucho del Antiguo Testamento, ya lo veremos cuando hablemos de Marcos, porque la gente que está recibiendo el Evangelio de Marcos no tiene ni idea del Antiguo Testamento. Y si algún judío hay en Roma a los cuales le llega también el Evangelio de Marcos, es un judío que está desvinculado de la tradición de sus padres. Por lo tanto, en Marcos no vamos a encontrar tantas alusiones al Antiguo Testamento como en Mateo. ¿Cuál es la razón? ¿A quién va dirigido el Evangelio? Por eso, comenzar con esta simple línea que ven en pantalla es sumamente importante. Mateo tiene unos destinatarios. ¿Quiénes son? Los judíos. Los judíos. Por lo tanto, todo lo que escriba Mateo va a ser adecuándose a la mentalidad promedia de un judío, con todo lo que implica la formación en la palabra de Dios del Antiguo Testamento de un judío. Sobre todo, las profecías sobre la próxima llegada del Mesías. ¿Ok? Lo otro que hay que saber es que Mateo no plantea hacer una biografía de Jesús. No es una biografía. Biografía es un estilo literario que tiene sus reglas propias de redacción. Mateo no tiene esa intención y no sigue las reglas de redacción de una biografía. Lo que es lo que el nombre evangelio significa. Buena noticia, anuncio bueno, gozoso, alegre. Eso es lo que es el Evangelio de Mateo.
el anuncio de una buena noticia de la salvación que todos esperaban, porque los judíos, los que están recibiendo el Evangelio de Mateo, estaban esperando la salvación y estaban esperando la llegada del Mesías. Mateo quiere demostrar con su Evangelio, y de hecho lo logra hacer, que el Mesías que estaba anunciado por los profetas y que todos esperaban es Jesucristo y que ha venido ya y que deben respetarlo, obedecerlo y seguirlo porque Él es el que estaban esperando. Esto es un giro importantísimo en el Evangelio de Mateo para poder entender por qué escribe como escribe. Y sabemos que escribía a los mismos judíos por varias razones. Hay argumentos redaccionales también. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo utiliza frases y estilos redaccionales propios del mundo judío. Cuando dice tú, en cambio, cuando ores y des limosna, esas son frases propias de los hebreos. Ahí está el texto bíblico, Mateo 6, del versículos 3 y versículo 6, cuando dice tú, en cambio, es como contraponiendo dos ideas. Eso es algo muy hebreo. Igual cuando dice, han oído que se dijo antiguamente, no matarás, está haciendo referencia a la ley antigua, a la ley de Moisés. Pero yo les digo ahora, esa contraposición entre dos cosas tan marcadamente, que está en el capítulo 5 de San Mateo, es propio de la forma de hablar hebrea de aquella época. Y por eso sabemos que está escribiendo para personas que están acostumbradas a hablar así, que saben de lo que se está hablando. Incluso cuando en el capítulo 18 de Mateo, Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No le está preguntando las 7 veces literalmente como entenderíamos nosotros ahora. En el mundo hebreo eso significaba otra cosa. Y por eso cuando Jesús le contesta 70 veces 7, si uno no es de la cultura hebrea, se puede confundir. Todos estos detalles nos dicen que efectivamente Mateo le está escribiendo a personas de cultura judía del mundo hebreo. Ya sabemos que el 7 en el mundo hebreo, lo hemos explicado en alguna conversación que hemos tenido, el 7 hace referencia a la totalidad, a la plenitud, a algo acabado, terminado, y por eso cuando le dice hasta 7 veces, lo que le está diciendo es siempre, y cuando Jesús le dice 70 veces 7, le está reafirmando que siempre de los siempres, que el perdón no se puede negar nunca. Y otra característica del Evangelio de Mateo, como tienen ustedes en pantalla, es que aparecen las famosas citas de cumplimiento. ¿Qué significa las citas de cumplimiento? Que Mateo está hablándole a personas que en sus cabezas tienen promesas de los profetas respecto de el Mesías. Y si yo quiero demostrar que Jesús es el Mesías que ellos esperan en su cabeza, yo tengo que ver que lo que le está pasando a Jesús ahora, que yo estoy contándotelo, es lo que el profeta tal anunció y se está cumpliendo en Jesús. Por eso se llaman citas de cumplimiento, porque las profecías se cumplen en Jesús. Y así te demuestro que todas esas profecías que tú tienes en tu mente se están cumpliendo. Por ejemplo, frases como esto sucedió para que se cumpliese lo anunciado por el profeta, son frases que se repiten mucho y ahí están los pasajes del Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 22, en el capítulo 2, versículo 15 y versículo 23, en el capítulo 4, versículo 14 y en otros pasajes más aparece esta frase, esto sucedió para que se cumpliese lo anunciado por el profeta. Entonces, cada pasaje de la vida de Jesús, Mateo va a demostrar que cumple una profecía determinada. Y entonces los que están escuchando la predicación y luego leyendo el Evangelio de Mateo, van a deducir, oye, mira, este es realmente el anunciado por los profetas, el que estábamos esperando. Estas son las famosas citas de cumplimiento. ¿Se acuerdan? Cuando le aparece el ángel Gabriel y le habla a la Santísima Virgen María y le dice, vas a dar a luz un hijo y se llamará Jesús.
y Mateo dice, esto sucedió para que se cumpliese lo anunciado por el profeta. Miren que la Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros. ¿Qué profeta es? Isaías, en el capítulo 7. Por lo tanto, ese pasaje de Jesús está cumpliendo una profecía que todo el mundo conocía. ¿Quién no conocía a Isaías? Y la profecía de la Virgen que dará a luz. Mateo demuestra que María es esa Virgen y que Jesús es el Dios con nosotros, el Emmanuel en hebreo, ¿no? Emmanuel significa Dios con nosotros. Hablemos un poquito de Mateo como personaje. ¿Quién era Mateo? Mateo es uno de los 12 apóstoles. En el capítulo 9 de San Mateo, en el versículo 9, lo nombran como Mateo el publicano. Mateo era recaudador de impuestos, era publicano. El título de publicano significa que trabajabas recaudando impuestos a los judíos para entregárselo a los romanos. También en el capítulo 10, en el versículo 3, vuelven a mencionar a Mateo como parte de los 12 apóstoles. Ojo, de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente Mateo y Juan eran miembros de los 12 apóstoles. Ni Marcos ni Lucas eran de los 12 apóstoles. Ojo, por eso es importante mencionar que Mateo estuvo con Jesús desde el comienzo, es judío, conocedor de la cultura judía y ahora está tratando de convencer a otros judíos de que Jesús es el que anunciaban las profecías. Hasta aquí creo que nos estamos entendiendo bien, no hay mucha dificultad. El problema comienza con el oficio de Mateo. Es curioso cómo Jesucristo llama entre los 12 apóstoles a un publicano, porque los publicanos eran rechazados por los judíos, considerados malditos. ¿Por qué? Porque siendo judíos, recaudaban impuestos para los invasores romanos y le daban el dinero de su pueblo, de sus hermanos, a esos invasores. Y por supuesto, el recaudador de impuestos tenía la facultad legal de embargar cuando no pagabas. Entraba a tu casa con 3, 4 soldados romanos y se llevaban la vaca, las gallinas, los muebles. Y entonces un judío haciendo eso a su hermano judío para dárselo a los romanos, eso era un publicano. Imagínense cómo los consideraban. Y sin embargo, Jesús llamó a un publicano entre los 12 apóstoles, sabiendo que el mundo lo llamaba maldito de Dios y lo consideraba traidor. Y Jesús, que tiene otra manera de ver los corazones, llamó a Mateo para ser uno de los 12 apóstoles. Y Mateo recopila dichos y enseñanzas que venían transmitiéndose oralmente por todos los apóstoles desde hacía ya 40 años. ¿Se acuerdan? En la reunión anterior yo les dije que los primeros años la evangelización se había hecho de manera oral, predicando, porque Jesús mandó a predicar, y que recién comienzan a escribir cuando se hizo tan grande ya la iglesia que no podían mantenerla tan rápidamente visitándolas tan frecuentemente, y entonces se hizo necesario dejar escritos para que en la comunidad que se estaba formando ellos solos se reunieran, leyeran y así garantizaran que la doctrina no se iba a perder hasta que el apóstol diera toda la vuelta a todos los pueblos que estaba visitando. Podían pasar 2, 3 años y en esos 3 años podía pasar cualquier cosa. Por eso comenzaron a escribir lo que ya se predicaba y Mateo los recopila y los ordena, y como no es una biografía, no le importa tanto qué pasó primero, segundo, después, sino él sigue una metodología que ahora la vamos a conocer, porque si no la conocemos no vamos a entender el Evangelio de Mateo. Él la ordena según sus propios objetivos. Esto es muy importante. Y diseñó su Evangelio con la intención de resaltar ciertos aspectos de la vida y enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, Mateo quiere mostrar cómo Jesús es la continuación y el cumplimiento de toda la historia bíblica acerca de Dios e Israel
que comienza con Abraham. Él quiere demostrar que aquello que Dios comenzó con Abraham lo ha terminado en Jesucristo. No es otra historia, no es otra cosa. Es lo mismo, sino que era como una preparación que ya se cumple. Es lo que Mateo quiere resaltar. Por eso él va a ordenar lo que ya se predicaba de tal manera que se entienda mejor eso. También quiere demostrar que Jesús es el Mesías que ellos esperaban y como estaba prometido, que es del linaje del rey David, porque así estaba prometido, busquen en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, hay una famosa profecía de un profeta llamado Natán, en donde dice que el Mesías que va a venir, el Salvador que va a venir, el enviado de Dios, va a ser de la descendencia de David. Y por eso el Mesías también era llamado Hijo de David. Como recordarán ustedes, a Jesús lo llamaban a veces los que le pedían milagros. Señor, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Cuando le pedían un milagro, lo reconocían como el Mesías, Hijo de David. Porque según la profecía, tenía que venir del linaje de David. Esto es lo que Mateo también trata de demostrar para que el judío que está leyendo su evangelio y escuchando esa predicación se convenza de que Jesús es el Mesías que esperaba. Y finalmente quiere demostrar que Jesús es el nuevo y definitivo maestro. El pueblo judío tenía un maestro que les había dado la ley, Moisés. Entonces Mateo tiene que demostrar que Moisés era preparación de la nueva y definitiva ley y de la nueva y definitiva alianza. Y por eso va a hacer una serie de paralelos que muestran a Jesús como el nuevo Moisés. Este es un aspecto importante del Evangelio de San Mateo. Si no entendemos esto, no lo vamos a comprender en su perfecto sentido. Mateo quiere demostrar que Jesús es el nuevo Moisés superior al primer Moisés en autoridad y sobre todo que más que un hombre profeta, que era Moisés, él es Dios hecho hombre, el Dios con nosotros, que en hebreo se dice Emmanuel. Las palabras hebreas que terminan en él, que él viene de Elohim, que significa Señor, Dios. Las palabras que terminan en él significan algo de Dios. Emmanuel es la presencia cercana de Dios, Dios con nosotros, se traduce en Emmanuel. Todo lo que termina en él significa algo de Dios. Por eso el arcángel se llama Gabriel, el otro se llama Rafael, el otro se llama Miguel, todos terminan en él. Por lo tanto, los nombres de los ángeles significan algo de Dios. Rafael, Miguel, Gabriel, algo de Dios. ¿Qué significará? Tarea para la casa. Mateo, este es un dato importante, esto que tienen en pantalla, ténganlo siempre presente, que ahora que vamos a desarrollar esta primera parte del Evangelio, porque Mateo ha diseñado su Evangelio, repito, intencionalmente, en torno a una introducción y una conclusión que sirven para enmarcar, es como que ponen el techo y el piso, 5 partes que tiene el Evangelio de Mateo, 5 secciones muy claras, cada una de las cuales concluye con un bloque de enseñanzas muy importantes y que ese es el objetivo de Mateo. El Evangelio de Mateo está distribuido así como ven en pantallas. Hay una introducción que comprende los capítulos 1 al 3, ahora lo vamos a ver, solamente que me interesa que vean esto gráficamente para que lo tengan en la mente. La introducción, que vendría a ser el capítulo 1 al 3, y hay unos bloques internos, 5 bloques. El primer bloque va del capítulo 4 al 7, el segundo bloque del 8 al 10, el tercer bloque del 11 al 13, el cuarto bloque de los capítulos 14 al 20, el quinto bloque de los capítulos 21 al 25, y luego viene la conclusión, capítulos 26 al 28. Esto es lo que Mateo ha diseñado. Ahí nos vamos a meter, a ver qué está pasando adentro, pero dentro de este esquema.
Y vamos a ver por qué. Porque ya les digo, esto que ven en pantalla es un diseño intencional de Mateo según lo que él quiere lograr en sus lectores y según quiénes son sus lectores. Les he dicho que los lectores de Mateo son estos judíos a los que Mateo quiere convencer que Jesucristo es la conclusión, el cumplimiento de todo lo que ellos tienen de Antiguo Testamento esperando durante siglos. Veamos cómo funciona este esquema que hemos puesto en pantalla. Acuérdenselo porque de eso vamos a hablar en esta reunión y en la siguiente. Hoy vamos a desarrollar hasta el capítulo 13, es decir, los 3 primeros bloques que ven en pantalla más la introducción. ¿De acuerdo? En la reunión de la otra semana vamos a ver los 2 últimos bloques y la conclusión. Y ya habremos terminado de leer y comprender el Evangelio de Mateo. No es tanto una lectura de meditación espiritual, que también va a ser un poco así, sino es una lectura de estudio bíblico. Por eso les voy a dar claves de lectura, claves de comprensión del texto en el contexto religioso, social, político, en la intención del autor, en quiénes eran los destinatarios. Este es otro tipo de aproximación al Evangelio de Mateo. Lo vamos a estudiar y a comprender. Luego que lo hemos comprendido, por supuesto, cuando lo meditemos, le vamos a sacar mucha más riqueza a lo que leamos porque ya lo vamos a entender de otra manera. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo funciona este esquema. La introducción, capítulos 1 al 3. Preparan estos capítulos a los lectores del Evangelio a enlazar la historia de Jesús con la historia del Antiguo Testamento. Por eso, si ustedes cogen el capítulo 1, versículo 1, comenzando nomás, ¿con qué comienza el Evangelio de Mateo? Con una genealogía de Jesús. ¿Qué es una genealogía? La lista de los antepasados. ¿Y por qué? Porque quiere demostrar que Jesús realmente viene del linaje de David y no solamente de David, va más atrás y demuestra que también viene del linaje de Abraham, con quien Dios hizo una promesa a su pueblo, que está en el capítulo 12 del libro del Génesis, en el versículo 3. Y le dijo, en tu descendencia, a través de tu descendencia, yo bendeciré a todos los pueblos de la tierra. Mateo está demostrando que Jesús, que es la descendencia de Abraham según la carne, porque sabemos que es hijo de Dios, pero en tanto José le da la paternidad legal a Jesús, todo el linaje de José legalmente le toca a Jesús. Y José es el que viene de la línea de David y de Abraham, por si acaso. Y José es el padre legal de Jesús. Para todos los efectos en el mundo hebreo, es el padre que le transmite todos los derechos a Jesús. Sabemos que Jesús es hijo de Dios, pero la paternidad legal de José lo hace ser a Jesús hijo de David, hijo de Abraham, y por lo tanto, aquel en quien se cumple la promesa de Génesis 12:3, que en uno de su descendencia Dios bendecirá a todos los pueblos. Por eso comienza con una genealogía que, por la experiencia que tengo con las personas que yo converso, nadie la lee. Todo el mundo comienza a leer el Evangelio de Mateo después de la genealogía, porque son nombres raros, nombres que no nos dicen mucho si no entendemos, y además nombres que, como se llamaban pues los antiguos hebreos, nombres que no son comunes, que confunden. Entonces, ¿sabes qué? Me salto todo ese pedazo y comienzo después de la genealogía. Nadie la lee, pero en esa genealogía hay una enseñanza tremenda. Claro, cuando uno sabe quién es cada uno de los que aparecen ahí, es impresionante, te puedes quedar ahí una hora meditando acerca de esa genealogía. Ojalá en algún momento todos los que estamos viendo esta reunión podamos hacer eso, coger la genealogía sin miedo y empezar a mencionar de dónde viene Jesús y saber algo de cada uno de los que mencionan ahí, hasta Abraham, el padre de la promesa, con quien Dios se escogió un pueblo para prepararlo para que reciban a Jesús. Ojalá en algún momento podamos llegar a ese punto, ¿no? Sería bonito por cultura general, por cultura bíblica, poder hacerlo, ¿no?
Además, los capítulos del 1 al 3 nos traen también la narración del nacimiento de Jesús, pero como cumpliendo profecías. Ojo, esta es la introducción. Lo que te predispone a leer todo el Evangelio es esta introducción. Y en esta introducción, Mateo quiere dejar en claro que Jesucristo enlaza con David, con Abraham, con la promesa de Dios del Antiguo Testamento y al mismo tiempo cumple las profecías. Por eso en el capítulo 1 al 3 aparecen las siguientes profecías, por ejemplo, que se cumplen en el nacimiento de Jesús. Que todas las naciones vendrán y adorarían al Mesías. Esto lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 60 de su libro, y que se cumple en la adoración de los Reyes Magos, que vinieron de Oriente, y que la tradición los ha representado de diferentes colores de piel, porque representan a todas las naciones, justamente porque la profecía habla de todas las naciones. Por eso Melchor, Gaspar y Baltasar son de razas diferentes. Esa es la razón por la que tienen diferentes colores de piel, porque esos reyes de Oriente representan a todas las naciones que vienen a adorar al Mesías. Y efectivamente los Reyes Magos vinieron a adorar al Mesías. Le trajeron los regalos que se le regalan a un rey: oro, incienso y mirra. También que el Mesías nacería en Belén. Esta es una profecía que está en el libro del profeta Miqueas, en el Antiguo Testamento. Vayan al profeta Miqueas, capítulo 5, y el profeta Miqueas dice, Dios le dice que le diga a Belén, ¿no? Que le grite a Belén: Belén, tierra de Judá, no eres la más pequeña, porque claro, Belén es un pueblito, tendrá 4 manzanas en esa época, ahora es un poco más grande evidentemente, pero en esa época era una nada. Pero el profeta le dice: aunque pareces pequeña, no eres pequeña, porque de ti saldrá el caudillo que gobernará a mi pueblo para siempre. Por lo tanto, de Belén tenía que venir Jesús. Y cuando nace en Belén, como afirma Mateo, se está cumpliendo la profecía del profeta Miqueas. También lo que comentamos hace unos minutos, que nacería de una virgen, la profecía del capítulo 7 de Isaías, por el poder del Espíritu Santo, y que todo esto nos dice desde el comienzo nomás que Jesús es el Dios con nosotros, no es un profeta más. Es el mismo Dios que se ha hecho hombre. Es diferente ser un enviado externo de Dios a que Dios mismo, Padre, envía a su Hijo, que es Dios mismo. Por eso Mateo quiere dejar en claro que lo que es Jesús no es un profeta más, como lo fue Moisés o Isaías, sino que es Dios con nosotros. Y más adelante, lo voy a mencionar seguramente más adelante, va a hablar de la profecía de Daniel, capítulo 7, que habla de el Hijo del Hombre que Daniel, el profeta Daniel, ve bajar del cielo, uno con figura de hombre, pero que en realidad era Dios con todo el poder de Dios, que bajaba a la tierra para gobernar con todo el poder de Dios. Y claro, Jesús, a él mismo se dice el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan hace unos días en el Evangelio cuando le preguntaba a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Está hablando de él, obviamente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero en lugar de decir yo, dice el Hijo del Hombre, porque él se está poniendo sobre sí el cumplimiento de una profecía, la profecía de Daniel. ¿Dónde está esa profecía? En el capítulo 7 del profeta Daniel, en el libro de Daniel, a partir del versículo 13 en adelante. Ahí está para que la revisen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya podemos ver 2 de los temas claves de San Mateo en esta introducción. 2. Primero, que Jesús es del linaje de David, y segundo, que Jesús es Dios hecho hombre por nosotros. Son 2 temas principales del Evangelio de Mateo que ya aparecen en la introducción, pero además, como les comenté hace un momento, Mateo quiere mostrar que Jesús es el nuevo Moisés. Esto es muy importante. No solamente igual, sino superior. Por eso van a haber muchas similitudes de cosas que le pasan a Jesús que también le pasaron a Moisés. Por ejemplo,
Igual que Moisés, Jesús fue salvado de la matanza de los niños. En el capítulo 2 de Mateo, a partir del versículo 13, se cuenta cómo Herodes mandó matar a los niños para que en esa matanza muera este niño que había nacido y que iba a ser el rey de Israel, y Herodes no quería ningún rey porque el rey era él, mandó matar a todos los niños. Pero Jesús huyó porque José fue avisado por el ángel y le dijo, coge al niño y huye a Egipto. Y entonces, al igual que Moisés, Jesús se salvó de una matanza de niños. Ahí hay una similitud con la vida de Moisés. También él salió de Egipto. Lean Mateo 2, 15 y van a ver cómo el ángel se le presenta a José en Egipto. Ya habían huido, habían vivido unos años en Egipto y le dice, José, ya murieron aquellos que querían matar al niño, regresa a Jerusalén. Y ahí pone Mateo, esto es para que se cumpla lo que dijo el profeta, de Egipto llamé a mi hijo, una profecía del Antiguo Testamento. Entonces, también Jesús salió de Egipto hacia la tierra prometida. Otra similitud con Moisés que salió de Egipto hacia la tierra prometida. Y así como Moisés atravesó las aguas del Mar Rojo que lo conducían a la libertad, Jesús también atravesó las aguas del bautismo cuando se dejó bautizar por Juan. Y esta es una similitud también con Moisés que atravesó las aguas. También, al igual que Moisés estuvo 40 años en el desierto, Jesús estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por el diablo. Capítulo 4 de Mateo, el famoso capítulo de las tentaciones de Jesús en el desierto. Hay paralelos con Moisés, si se dan cuenta, que Mateo ha puesto a propósito para que los lectores entiendan que estamos hablando del nuevo Moisés. ¿Por qué es tan importante? Porque para los judíos Moisés era aquel que les había traído la ley que debían cumplir. Y si Jesús es el nuevo Moisés, Él nos trae la nueva y definitiva ley y hay que obedecerle. Por eso es importante que yo me convenza de que Él es el nuevo Moisés, el nuevo legislador, el que trae la nueva ley, el mandamiento nuevo, que es así como Jesucristo va a decir justamente, les dejo un mandamiento nuevo. Por eso es que Mateo hace todo esto. Luego, así como Moisés subió al monte para recibir la ley y darla al pueblo, Jesús también sube al monte para dar desde el monte la nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley? El Sermón de la Montaña. Pues, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo es la nueva ley. Léanla. Ahí está, de hecho, el resumen de todo lo que Dios nos pide hacer para agradarle y para crecer como personas, están en ese Sermón de la Montaña. Luego, las demás partes del Evangelio van a precisar esa enseñanza de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el sermón del monte o el sermón de la montaña. Jesús subiendo a un monte para dar la nueva ley. La similitud con Moisés es evidente. Moisés sube al monte y desde ahí les da la ley, los 10 mandamientos, la antigua ley, la antigua alianza. Jesucristo desde el monte les da la nueva ley del amor y del perdón, que está en los capítulos 5, 6 y 7. ¿Se dan cuenta cuántas similitudes hay con Moisés? Y más adelante, cuando Jesús en la transfiguración, hacia el capítulo 9, ya lo veremos, en la transfiguración los que se aparecen a rendirle honores a Jesús son Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento prácticamente representado que se rinde ante lo definitivo de Dios, Jesucristo. Por eso, repito, si estas cosas no las tenemos claras, uno lee el Evangelio y, por ejemplo, ¿por qué se aparecen Moisés y Elías en la transfiguración? ¿Por qué no fueron Noé y Sansón? ¿Se dan cuenta? Qué importante es entender por qué es Moisés el que se aparece y se rinde ante Jesús, por qué es Elías, porque tanto la ley y los profetas, que es el Antiguo Testamento en pleno, anunciaban al Mesías y al presentarse los dos con Cristo al centro, lo que están diciendo es, Él es. Nosotros, Antiguo Testamento, reconocemos que Él es.
Qué importante saber estos pequeños detalles. Con todo esto, Mateo nos dice que Jesús es quien estaba anunciado como mayor que Moisés, que rescatará a su pueblo de la esclavitud. Acuérdense que Moisés lo rescató de la esclavitud del faraón. Jesucristo nos rescata de la esclavitud del pecado, que es una esclavitud peor que la del faraón, y que les dará una nueva ley de Dios. La antigua ley se la dio a Moisés camino del desierto, y la nueva ley es la ley basada en el amor. Los salvará de sus pecados y establecerá un nuevo y definitivo pacto entre Dios y su pueblo. El profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 31 del profeta Jeremías, había anunciado, Dios a Jeremías le había dicho: dile a mi pueblo, llegan días en que sellaré con mi pueblo una nueva y definitiva alianza, basada en el perdón de los pecados. Pondré mi ley en sus corazones. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Está hablando de la alianza en Cristo, ya la estaba profetizando. Y Mateo demuestra que Cristo es aquel que ha venido a sellar esa nueva y definitiva alianza, y que Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se acuerdan cuando se le aparece el ángel a José en sueños, cuando José había decidido salirse de la casa porque María estaba embarazada, y José estaba un poquito confundido porque sabía de la pureza de María, pero no entendía cómo podía estar embarazada sin que nadie la haya tocado, y entonces estaba con esas dudas y decía: yo mejor me retiro de aquí porque no entiendo esto. Y el ángel se le aparece en sueños y le dice: no temas en tomar por mujer a María, porque lo que hay en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Nadie te ha faltado el respeto, no tengas miedo de quedarte con ella. Más bien acompáñala, que dé a luz. Y el hijo que nazca, tú, le dice a José, y miren, la labor del padre era ponerle nombre a su hijo. Le está ordenando que haga las veces de padre. Tú, le dice, le vas a poner por nombre Jesús. El ángel le ordena a José que le ponga nombre al bebé. ¿Y cuál va a ser ese nombre? Jesús. Y ahí dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese por qué es una explicación de por qué le pide que le ponga Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Jesús como palabra significa Yahvé salva. Eso significa Yeshua en arameo o Yaheshua en hebreo. Son muy parecidos, pero el nombre ya en español es Jesús, que viene del latín Jesús, pero que el latín quiso copiar el hebreo Yeshua, que es el nombre que tenía Jesús. ¿Y qué significa Yaheshua? Yahvé salva, que es el nombre que el ángel le dijo: ponle a tu hijo Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. Es decir, el nombre ya que te marca como la misión que tenía ese bebé. Todo eso hay que saber para comprender cómo enfoca Mateo su evangelio y por qué lo ordena como lo ordena. ¿De acuerdo? Bien, este paralelo entre Jesús y Moisés no es casual. Lo ha estructurado Mateo en 5 partes principales. Miren, ahí en pantalla les he puesto abajito el gráfico de cómo Mateo ha ordenado su evangelio. ¿Por qué? Porque esas 5 partes donde están las 5 grandes enseñanzas de Jesús recuerdan los 5 libros de la ley de Moisés, llamados también el Pentateuco. Penta, 5, teuco significa, propiamente hablando, rollos, no libros, sino rollos. Es decir, los libros antiguos eran unos rollos que se abrían desenrollando. Pentateuco es una palabra españolizada que viene del griego pentatouchos, donde penta significa 5, lo sabemos, y toujos es el rollo de papiro. Por eso los 5 libros de Moisés, donde estaba la antigua ley, son cambiados por las 5 grandes enseñanzas de Jesús
que están en el Evangelio de Mateo entre la introducción y la conclusión. No sé si viendo el gráfico esto queda claro, pero esto es muy importante para comprender por qué Mateo ha dividido su Evangelio como lo ha dividido. 5 grandes partes donde están las 5 grandes enseñanzas de Jesús que reemplazan, plenifican, como el mismo Jesús dice en la primera de las 5 partes. Yo he venido a llevar la antigua ley a su plenitud. No he venido a derogarla, he venido a darle plenitud. Estas 5 nuevas leyes reemplazan o plenifican las 5 o los 5 libros donde estaba la antigua ley. ¿Cuáles son esos 5 libros? Los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esos 5 libros, si se dan el trabajito de leérselo, no lo van a entender mucho si no hablamos un poco más de cosas, pero por lo menos léanlo, ojéenlo y se van a dar cuenta que junto con otras cosas, en esos 5 libros está la ley que Dios le dio a Moisés para que se cumpla. Y esa ley estaba vigente en tiempos de Jesús. Es la famosa ley que los judíos le reclamaban a Jesús que él no cumplía. Oye, tú haces en sábado lo que no está permitido. ¿Quién decía eso? La antigua ley. Y Jesús decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ya esa ley del sábado, ya no. Ahora la ley del amor. ¿Qué importa más, cumplir el sábado o tener caridad con el prójimo? Y los judíos se quedaban confundidos. Y Jesucristo, la antigua ley, la menciona en el capítulo 5 de Mateo cuando dice, han oído que se dijo antes, la antigua ley, pero ahora yo les digo, la nueva ley. Él está asumiendo el rol de legislador. Es impresionante porque solamente Dios podría dar leyes a su pueblo. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Dios es el único que puede ordenar a su pueblo que haga algo. Y por eso Moisés no dice yo, dice Dios me dice que les diga. Por eso Jesús es superior a Moisés, porque Jesús no dice Dios me dice, no, Jesús dice yo les digo y da la nueva ley. Lean el Sermón de la Montaña y se van a dar cuenta que aparece varias veces esta fórmula. Habéis oído que se dijo antes tal cosa, pero yo les digo tal, tal y tal. Es la nueva ley del amor. Pero es Él el que la da. Es superior a Moisés, porque Moisés no es Él, es a través de Él Dios la da. En cambio Jesús, Él la da. Por lo tanto, Él es Dios. Claro que es una de las formas en la que Jesús está diciéndole al pueblo que lo está escuchando que Él es Dios, porque solamente Dios puede dar esa ley, nadie más. Por eso Jesús es el nuevo Moisés, el nuevo maestro que llevará a su plenitud la antigua ley. La antigua ley era como una preparación, como ir disciplinándonos, ordenándonos, preparándonos. ¿Para qué? Para poder vivir las exigencias de la nueva ley. Más o menos va por ahí la cosa, ¿de acuerdo? Vamos pues a pasar de la introducción a la primera parte, capítulos del 4 al 7. En los capítulos del 4 al 7 del Evangelio de Mateo, Jesús anuncia la llegada del reino de Dios. Si ustedes me preguntan, Padre, ¿qué información voy a encontrar en los primeros capítulos de Mateo del 4 al 7? Yo les diría el anuncio de la llegada del reino de Dios. Este reino consiste en la presencia salvífica de Jesús, que es Dios hecho hombre, que ya está entre los hombres para rescatarlos del pecado. Si yo libero a los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Se acuerdan? Son frases en las que Jesucristo anuncia la llegada del reino que es Él entre los hombres. Él es el reino de Dios, porque el reino de Dios es donde está Dios. Ese es el reino de Dios. Y Jesucristo es el reino de Dios que ha venido a la tierra. Como muestra de la sanación interior que ofrece adherirse al reino de Dios, Jesucristo sana también exteriormente a muchas personas que lo necesitan para demostrar que tiene poder y autoridad sobre la creación. Mateo quiere demostrar con esto, con los milagros de Jesús,
que Jesús tiene poder de Dios, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, decía que el profeta será conocido por dos señales principalmente, porque hace cosas que nadie puede hacer y que sin duda Dios le está ayudando, por lo tanto Dios lo avala, y en segundo lugar, porque lo que dice se cumple. Son las dos señales por las cuales reconocerían a un profeta. Por lo tanto, más adelante vamos a ver cómo se van cumpliendo cosas. Las profecías del Antiguo Testamento también se cumplen en Jesús, pero también Jesús tiene poder para hacer cosas que nadie puede hacer. Esa era una de las señales por las cuales iban a reconocer al Mesías. Saltándonos al Evangelio de San Juan, que lo vamos a ver todavía en un buen rato, pero cuando Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan conversa con Nicodemo, Nicodemo comienza la conversación diciéndole a Jesús: sabemos que tú vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Esta frase nos recuerda pues que para un judío ver obras maravillosas que nadie podía hacer era una señal de que Dios estaba obrando en esa persona. Y Mateo trata de demostrarlo con las sanaciones, ¿de acuerdo? Y en este capítulo, del 4 al 7, después de anunciar el reino de Dios, Jesús sube a la montaña, la autoridad de la montaña donde Dios se reveló a Moisés. También hay una montaña en Jesús, el nuevo Moisés, para enseñar a los seguidores las exigencias de ese reino que les acaba de anunciar. Primero les dice, el reino de Dios ya llegó, y después les anuncia cómo vivir ese reino de Dios. Y ese es el famoso Sermón de las Montañas, y entrega el primer gran bloque de enseñanzas. Les dije que habían 5 bloques y cada bloque terminaba con una gran parte de enseñanza. Pues aquí tenemos el primer gran bloque de enseñanzas conocido como el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Comienza con las bienaventuranzas, capítulo 5, y luego va desarrollando todo lo que Jesús nos pide hacer para vivir agradándolo y amando al prójimo, porque el mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ahí van a encontrar, por ejemplo, no juzgues a tu hermano, perdónalo siempre, así sea tu enemigo, y cosas como estas que forman parte del ABC de las enseñanzas de Cristo, el famoso Sermón de la Montaña. Y va a dejar en claro, Mateo, a través de las enseñanzas de Cristo en estos 4 al 7 capítulos, que todos están invitados al reino, pero es necesario amar a Dios con todo el corazón, y que ese amor no tiene que ser de palabras solamente, sino que se tiene que notar en el amor a nuestros hermanos, incluyendo a los enemigos. Y les va a decir, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, es decir, quiere a los malos y quiere a los buenos, hace llover sobre justos e injustos, es decir, beneficia con la lluvia a los justos y también a los injustos. Nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que amar a justos e injustos. Ya luego vamos a hablar de eso en su momento, qué significa amar en la Biblia, qué implicancias tiene, que no tiene mucho que ver con sentir bonito, sino con determinadas convicciones y decisiones que hay que tomar. Pero dice, todos están invitados, pero no es amar de la boca para afuera. No, lo que le agrada a Dios es que lo que le dices se note en lo que haces. Y no he puesto aquí el texto, pero me estoy refiriendo concretamente al capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Estamos en el capítulo 7, lo que te acabo de decir en el capítulo 6 y en el capítulo 5. Todo lo que está ahí, esa es la voluntad de mi Padre. O sea, está clarísimo cómo Mateo va llevándote por la lectura para que tú entiendas que ha venido Dios, se ha hecho hombre, nos ha anunciado un reino al cual todos estamos invitados, pero para entrar a la boda hay que vivir ciertas cosas que se llama el traje de bodas, ¿no? Para estar en la boda
hay que ponerse traje de fiesta. Y para estar en el reino hay que vivir ciertas exigencias. Eso está en el capítulo 4 al 7. La siguiente sección son los capítulos del 8 al 10. Se dan cuenta que les estoy dando claves nada más. No estoy resumiendo más, sino claves de lectura, claves de comprensión. Ya ustedes se lo van a leer, pero con esto lo van a comprender muchísimo mejor porque van a estar leyendo un texto sabiendo el contexto. Y eso es lo más importante para comprender la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? La siguiente sección son los capítulos del 8 al 10 que nos muestra a Jesús trayendo el reino a la realidad del día a día de las personas. Es decir, cómo la salvación opera en la gente. Y aquí Mateo organiza 9 pasajes de la vida de Jesús donde Él sana y libera. Por eso los capítulos del 8 al 10 casi todo es curaciones milagrosas, milagros. Y ahí aparecen personas que son liberadas y que estaban atormentadas, que es una palabra fuerte que hace referencia a cómo el pecado también te atormenta. Así como los espíritus malignos y las enfermedades te atormentan, el pecado también. Y Jesús, que te ha liberado de la enfermedad y del espíritu maligno, también te puede liberar de la opresión del pecado, que es algo más interior ya. Todo eso está en estas sanaciones. Por ejemplo, la sanación del leproso, de la hija del centurión, este que dijo, no soy digno de que entres en mi casa y tal, la madre que estaba enferma, la tormenta en el mar, que él calma las aguas, el endemoniado del pueblo de Gerasa, que los expulsa y los manda a una piara de cerdos, el paralítico a quien le dice, levántate y camina, la niña muerta, que dijo, no está muerta, está dormida, porque para Dios todos están vivos, y la resucita, y la mujer hemorroísa, esta que le toca el manto por detrás, y con tal fe le toca que hace que salga energía de Jesús y la sana. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Esta mujer que demuestra una fe tremenda y una humildad grande, y también la curación de los 2 ciegos y la del mudo, ¿no? Todas estas curaciones están ahí para que ustedes las lean y para que vayan entendiendo qué significan las curaciones. Significan el reino de Dios está aquí. Y miren, esto es lo que puede hacer el reino de Dios. Y más todavía, porque si puede hacer esto que ustedes ven, que un paralítico, que un leproso, que una muerta, que un mudo, imagínense lo que hará dentro de sus almas. Ese es el mensaje que está en los capítulos del 8 al 10. Y en medio, esto es un dato muy interesante, en medio de los 3 grupos de 3, en medio de los 3 grupos de 3, hay 2 pasajes que son claves en los que aparece Jesús llamando a que lo sigan. Y son los capítulo 8, versículo 22 y capítulo 9, versículo 9. Y están estratégicamente ubicadas en medio de los 3 grupos. Grupo 1, grupo del centro y grupo 3. Y aquí en el medio de este y aquí en el medio de este, ahí están estos pasajes. Jesucristo llamando a que lo sigan. ¿Por qué? Porque Mateo quiere resaltar que solo podremos experimentar el poder de la gracia que sana, es decir, el reino que me sana y me libera y me hace feliz si somos seguidores de Jesús. Y seguidor de Jesús significa aquel que, habiendo conocido al Señor y habiéndolo amado, intenta configurar su vida con la enseñanza de Jesús. Seguidor no es el que lo sigue y mira y no hace nada, solamente disfruta mirando. Seguidor para San Mateo es aquel que intenta portarse como Jesús, cambiar de vida, mejorar su vida, erradicar defectos, salir del pecado, adquirir virtudes, amar como Dios amó, perdonar como Dios perdona. Ese es el seguidor. Y eso es lo que hay que hacer para experimentar el reino en tu alma. ¿Tú quieres que el Señor te sane y te libere? Sé seguidor de Jesús. Ese es el gran mensaje que está en los capítulos 8 al 10. Luego, después que
Mateo ha demostrado el poder del reino a través de Jesús, les da poder a sus discípulos y los envía a propagar su obra entre la gente. Este es el famoso capítulo 10 de Mateo, en el que aparece la lista de los apóstoles, el llamamiento y el envío a los apóstoles a todo el mundo. Y esto nos lleva al segundo bloque de enseñanzas. El primero fue Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7. La segunda parte termina también con un bloque de enseñanzas, capítulo 10. ¿Y Jesús qué les enseña aquí? Cómo anunciar el reino y qué deben esperar cuando anuncien el reino. Jesucristo es muy claro desde el comienzo y les dice: algunos aceptarán, cambiarán la conducta y vivirán felices con Dios, pero otros, la mayoría, los van a rechazar, los van a perseguir, no van a aceptar la verdad que yo les traigo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en su pecado y no quieren salir del pecado. Y cuando viene alguien a decirme que estoy mal y que debo salir de mi pecado, yo, pecador, tengo dos opciones. O me arrepiento con humildad, reconozco que estoy mal y me dedico a esforzarme por salir del pecado y vivir según Dios, o mato al que ha venido a molestarme y sigo viviendo en mi pecado. Y Jesús les dice: lamentablemente la gente, en lugar de reconocer con humildad, arrepentirse y querer cambiar, lo que van a hacer es: ¿sabes qué? Tú me incomodas, tú me fastidias, tu palabra no la soporto, sal, que fue lo que hicieron con Jesús. Por eso Jesús les dice: si a mí, que soy el maestro, me van a hacer eso, a ustedes también prepárense. Jesucristo no los engañó nunca, nunca. Les dijo desde el comienzo: anunciar la verdad trae de todo. Algunos que aceptan y otros que te persiguen, otros indiferentes, habrá de todo, pero la mayoría los va a perseguir, va a hablar mal de ustedes, va a buscar el menor error de ustedes para descalificarlos, para que tu palabra no me interpele. Es la clásica frase de: ¿y tú qué me dices si tú también haces esto, esto y esto? Esa frase que ya conocemos, pues eso es la actitud de aquel que no quiere que le interpelen, que no quiere que le compliquen la vida, que no quiere aceptar, porque aceptar significaría: tengo que cambiar. Y eso implica esfuerzo, implica dejar de hacer cosas que me gustan, aunque sé que están mal. Y por todo eso, lo más fácil es: ¿sabes qué? A ti te descalifico, a ti te saco. Ya no nos matan como mataban a los profetas, pero hay muchas formas de matar, ¿verdad? Y a veces nos matan ridiculizándonos, menospreciándonos y, por supuesto, señalando nuestros errores para quitarnos autoridad, ¿no? Eso ya lo conocemos. Tenemos errores, hay que tratar de dar ejemplo, pero somos seres humanos. Pero el que es humilde no se fija en el error del que me lo está diciendo, sino en lo que me está diciendo. Y yo tengo que decir: caramba, Dios ha enviado a este hermano a avisarme que me quiere de otra manera, que quiere que cambie. Voy a intentarlo. No importa si el que me lo dice también tendrá sus errores por ahí. ¿Quién no los tiene? No importa. Me está dando la clave para que a mí me vaya mejor. ¿Cómo no tomar ese consejo? Ya, eso lo hace una persona sensata y humilde, que lamentablemente no hay tantos. Pero esto está en el capítulo 8 al 10, que termina con el bloque de enseñanzas del capítulo 10. Y pasamos al tercer bloque que va de los capítulos 11 al 13. Aquí, Mateo ha organizado momentos de la vida de Jesús en los que se ve la respuesta de la gente al anuncio del reino. Y hay tres respuestas, o tres tipos de reacción. Unos aceptan y proclaman que Él es el Mesías. Un grupito le dice: Señor, tú eres el Mesías, aceptamos que eres tú. Otros tienen dudas porque no es el tipo de Mesías que ellos esperaban. Ellos querían un libertador un poquito más guerrero, más político, que se enfrente a los romanos, que dirija una rebelión. Y Jesús no viene a hacer ese tipo de liberación. La liberación de Cristo es espiritual. Por eso algunos dicen: parece el Mesías, pero no tiene ejército, no me pide que me levanten armas. ¿Será el Mesías? Esa es la segunda reacción de algunos. Y la tercera
es la totalmente negativa, que es liderada por las autoridades, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, todas las autoridades religiosas se le van contra Jesús, lo llaman blasfemo. Blasfemo es aquel que dice algo que ofende tanto a Dios que merece la muerte. La blasfemia era el delito de insultar a Dios de tal manera que no podía seguir viviendo. A Jesús lo llaman blasfemo porque dice que es Dios. Eso es un insulto. Claro, para los judíos, para la mentalidad judía del Antiguo Testamento, claro que es un insulto porque nadie se imaginaba que el Mesías iba a ser Dios hecho hombre. Nadie. Todos esperaban a un Mesías hombre. Esperaban que tenga ciertas características maravillosas, pero hombre. Y cuando llega Jesús como Mesías, todo el mundo decía, mira, llegó un hombre. Y Jesús demuestra con sus actos y con lo que hace que es Dios hecho hombre, y esto ya escandaliza a todo. Y cuando Él dice que es realmente Dios o lo deja anotar de muchas maneras, le llaman blasfemo, porque siendo hombre te haces Dios, le dice, porque ellos lo veían como un hombre. Es que en la mentalidad judía de Antiguo Testamento era imposible que Dios se haga hombre, porque el hombre era imperfecto, el hombre era pecador, el hombre era voluble, un día ama más, otro día ama menos, un día es fiel, otro día no es fiel, el hombre es voluble. ¿Cómo Dios va a ser hombre? No. Y entonces viene Jesucristo y no es fácil, obviamente, para un judío formado así durante siglos, aceptar que Jesús es Dios, más aún cuando Jesús era un humilde carpintero. Fuera pues un poderoso, en fin, te da como más fácil decir, oye, mira, es un Dios que ha venido. Pero no, un hombre humilde, sencillo, pobre, sin ejército, sin influencia ninguna, que de pronto dice, soy Dios que ha llegado a ustedes. Tenía que chocar, y por eso lo llaman blasfemo, ¿no? Y termina esta parte, del 11 al 13, con el último bloque de enseñanzas, capítulo 13, las famosas parábolas de Jesús, que enseña en parábolas acerca del reino cómo es este tipo de respuestas. Y habla de la parábola del sembrador, que arroja la semilla a diferentes tipos de tierra y cómo las tierras reaccionan. Si se dan cuenta, son como comentarios conclusivos de las reacciones que hemos observado en los capítulos 11 y 12. El capítulo 13 como que sintetiza en parábolas las reacciones de cómo las personas tomaron la predicación de Jesús del reino de los cielos. Muy interesante cómo Mateo ha esquematizado su evangelio muy ordenadamente. Por eso lo ponen primero en la Biblia, aparece primero porque es el más ordenado, es el mejor para estudiar, porque como metodología es el mejor, pero no es el primero que se escribió en antigüedad. Ojo, no, el primero es Marcos, pero Mateo aparece primero por estas razones. Porque si tú entiendes a Mateo, lees los otros evangelios ya mucho más tranquilo, lo entiendes más rápido y por eso está bien comenzar con Mateo. No he querido comenzar con Marcos porque no nos permite hacer esto. Marcos no tiene este esquema. Mateo sí, y es tan ordenado que nos permite tener una visión muy, muy buena que nos abre a comprender mejor los otros evangelios que van a seguir. Termina esta parte, pues, o este tercer bloque de enseñanzas. Si se han dado cuenta, cada bloque termina con un paquete de enseñanzas. El sermón de la montaña, primer bloque. Segundo bloque, el anuncio del reino, cómo lo tienen que anunciar y qué tienen que esperar. Tercer bloque, las parábolas de Jesús, en donde el Señor, en parábolas como la del sembrador o la semilla de mostaza, que es una cosa chiquita, pero que al final va a fermentar toda la masa, o una perla escondida que parece que, pero que es la que tiene más valor, va como en parábolas, va resumiendo y concluyendo lo que las personas han tenido como reacción al anuncio del reino. Hasta aquí las tres primeras partes del Evangelio de Mateo. Vamos a dejarlo ahí porque no quiero cansarlos y quiero ir despacio, porque esto lo pueden leer en una semana. Son 13 capítulos
2 capítulos por día, ya está. Y nos encontramos el otro viernes y ya hemos leído los 13 primeros capítulos. Como este video va a quedar ahí en el internet, ustedes lo pueden volver a ver, van leyendo, van mirando, van leyendo, van mirando, y espero yo se van a sorprender gratamente de qué bien están entendiendo ahora el Evangelio de Mateo, que lo habrán leído pues muchas veces, pero con esto creo yo va a ser un poquito mejor. Así es que hasta aquí llegamos. Los espero la próxima semana con la segunda parte del Evangelio de Mateo. Y ahí terminamos Mateo. Evidentemente seguiremos con los otros evangelios, Marcos, Lucas, Juan. Vamos a ir así, desarrollando, conociéndolos, entendiéndolos desde adentro. Luego vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, haremos lo mismo. Es un viaje formidable por todo el Nuevo Testamento. Paciencia, que vamos a comprenderlo de una manera distinta. Hasta la próxima reunión, que el Señor les bendiga.